Hola para todos, que el Señor pueda bendecirnos en este hermoso día, ¿verdad? Quiero hablarte hoy sobre los sellos del Apocalipsis. Sabemos que son 7 sellos. Estos sellos tienen un trasfondo mucho más amplio. Es decir, no solamente abarca lo que dice el sello, que pasó esto y esto, no. Hay otra situación en el libro de Apocalipsis que tiene mucha relación con estos sellos, y eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Entonces, como es un tema bastante amplio, bastante extenso, el día de hoy solamente quiero hablarles sobre la apertura del primero y el segundo sello. Comenzamos. Ya sabemos que antes de comenzar pedimos la dirección del Señor Jesús. Muy bien, oremos. Señor, te damos gracias por este hermoso día que nos das. Nuevamente estamos aquí para estudiar otro tema del Apocalipsis. Los 7 sellos, Señor. Danos la sabiduría, el entendimiento para que podamos comprender todo, porque aquí yo también estoy aprendiendo. Bendiciones que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Quiero que nos situemos en el libro de Apocalipsis, capítulo 6, y vamos a leer del 1 en adelante. Pausadamente, porque vamos a ir explicando sello por sello. Recordemos que solamente vamos a estudiar el primero y el segundo sello. Muy bien. Apocalipsis, capítulo 6, versículo 1. Dice: entonces vi que el Cordero abrió uno de los sellos y oí uno de los 4 seres vivientes decir con una voz como de trueno: ven. Recordemos, para contextualizarlos, recordemos que en los capítulos pasados, Apocalipsis 4 y 5, en la adoración celestial, vimos en escena 4 seres vivientes, ¿cierto? Que estos 4 seres vivientes son serafines y se encuentran delante del trono de Dios, en el lugar santo. Muy bien. Entonces Juan ve que el Cordero abre uno de los sellos y uno de los 4 seres vivientes le dice a Juan: ven. Entonces el versículo 2 dice: miré y vi un caballo blanco. El que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Muy bien. Nosotros nos preguntamos: ¿quién es el caballo y quién es el que va montando el caballo? Muy bien. El caballo en este caso representa la iglesia y su jinete es Cristo Jesús. Ahora quiero que vayamos al capítulo 2 de Apocalipsis. Y fíjate que este sello tiene mucha relación, tiene mucho que ver con la primera iglesia que encontramos en el libro de Apocalipsis, que es la iglesia de Éfeso. Apocalipsis 2, del 1 hasta el 7. Quiero leerte los primeros versículos que dicen: el ángel escribe a la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que camina en medio de los 7 candelabros de oro. Aquí nos está hablando sobre Cristo Jesús, que es el que está en medio de las 7 iglesias. Muy bien. Dice, mira lo que dice Jesús. Ya sabemos que Jesús es el jinete, porque aquí nos está diciendo de que Él es el que camina en medio de las 7 iglesias, el que tiene las 7 estrellas a su diestra. Dice: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos. Has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Has sufrido, has sido perseverante, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no te arrepientes, pronto vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar. Pero esto tienes, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. Y termina diciendo: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.
Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. El caballo representa la iglesia. ¿Por qué el color blanco? Porque el color blanco representa pureza. Quiero leerles este pedacito. Dice, el primer sello refleja el estado de la iglesia al principio, cuando fue fundada por Cristo. Recuerden que todos estaban en armonía, el Espíritu Santo había sido derramado, todos tenían las cosas en común, tenían amor por la causa, ¿cierto? La iglesia se caracterizó por su poder espiritual. Predicaban, estaban pendientes de las necesidades del otro, en comunión con Dios a cada momento, ¿sí? Y la pureza de su doctrina. Es decir, estas personas de esta primera iglesia se caracterizaban por estudiar mucho, tenían claro las cosas, no se dejaban llevar por ninguna falsa doctrina porque estaban claros en lo que ellos habían creído, ¿verdad? Y esto fue lo que permitió que el evangelio se pudiera predicar en un corto tiempo, ¿sí? A todo el mundo, en aquella época. Estamos hablando de aquella época, no de ahora. Muy bien. Y fíjense que si nos vamos nuevamente a Apocalipsis, capítulo 6, en el versículo 2, dice, el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo para vencer. Venciendo, o sea que al principio venció con su pureza todas estas falsas doctrinas que querían ingresar a la iglesia. Y para vencer, como nos dice aquí, y para vencer, es decir que esto también refleja el último estado de la victoria de Cristo Jesús sobre el enemigo. Porque si nos vamos al libro de, si estamos ahí mismo en el libro de Apocalipsis, nos vamos al capítulo 19 y leemos el versículo 11. Mira lo que nos dice. Entonces vi el cielo abierto. Ya esto es cuando Cristo Jesús vence. Entonces vi el cielo abierto y había un caballo. ¿Un caballo de qué color? Caballo blanco, así como el que vimos en Apocalipsis 6. Un caballo blanco, y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Es decir, este primer sello, además que representa la pureza de la iglesia en sus inicios, cuando los apóstoles tenían todas las cosas en común y todos trabajaban por un mismo fin, así también representa la victoria final de Cristo Jesús sobre el enemigo. Muy bien, y teniendo ya claro en qué consiste el primer sello, que fue la etapa de pureza de la primera iglesia, que fue Éfeso, vamos a ir al segundo sello y leemos entonces Apocalipsis capítulo 6 versículo 3. Leemos Apocalipsis el capítulo 6 y vamos a leer el versículo 3 y 4. Mira lo que nos dice con respecto al segundo sello. El 3 dice, cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven. Salió otro caballo, versículo 4, de color rojizo, color rojo. Al que lo montaba le fue dado poder para quitar la paz de la tierra y hacer que se mataran unos a otros. Y mira lo que se le dio a este jinete. Se le dio una espada muy grande. Muy bien. Este segundo sello, vemos de que se caracteriza porque el caballo tiene un color rojo como la sangre, ¿sí? Muy bien. Y al jinete, además de que el caballo tiene color rojo como la sangre, el jinete se le da una espada muy grande, ¿sí? ¿Para qué se utilizaban las espadas en tiempos de guerra? Para matar al enemigo, ¿cierto? Para defenderse del enemigo. Más bien para matarlo. Muy bien. Nosotros vamos a llevar este sello, vamos a tenerlo allí y vamos a leer. Nos vamos ahora
al capítulo 2 de Apocalipsis, del 8 al 11. Aquí nos va a hablar sobre la iglesia de Esmirna. Fíjense que cada sello tiene relación con cada una de las iglesias. Son etapas que se dieron con el pasar de los años en las diferentes iglesias. Vamos a leer lo que nos dice la iglesia de Esmirna. Capítulo 2, versículo 8 de Apocalipsis. Escribe el ángel de la iglesia en Esmirna: el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. ¿Quién? El Cordero, porque el Cordero es el que está abriendo los sellos. Nos dice el versículo 9: yo conozco tus obras, tu tribulación, tu pobreza, aunque eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. No temas lo que has de padecer, versículo 10. El diablo echará a algunos de vosotros. ¿Dónde? A las cárceles para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Pero mira la hermosa esperanza que le da Cristo Jesús a su iglesia de Esmirna. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor no sufrirá daño de la segunda muerte. Muy bien. Ahora vamos a entrar en relación el segundo sello con la segunda iglesia, que es Esmirna. ¿Qué sucedió en Esmirna? Si nos damos cuenta, esta iglesia de Esmirna se caracteriza por dos cosas. Primero nos dice: has probado a los judíos que dicen ser judíos y no lo son. ¿Por qué se menciona esto? ¿Por qué se dice esta expresión? Déjame leerte aquí una parte. Los cristianos comenzaron a bautizar a los paganos en masa, con el afán de acrecentar la iglesia, ¿verdad? Sin preocuparse de que estos fueran adoctrinados. Entonces, ¿qué sucedió? Que estos paganos que se estaban bautizando ya entraban a la iglesia con costumbres paganas, con hábitos paganos, con ideas filosóficas y creencias que no eran cristianas. Entonces, esto lo que produjo dentro de la iglesia fue un pequeño conflicto y que la iglesia se fuera degradando poco a poco. Muy bien. Además de eso, fíjate, otra característica de esta iglesia es que dice, el Señor les dice: no temas por lo que ustedes van a padecer. ¿Por qué les da esperanza y les dice que no teman por lo que ellos han de padecer? Sabemos de que el segundo caballo es de color rojo y además de eso tiene una espada. Yo les había dicho que el rojo representa el color de la sangre, ¿sí? Y la espada se utiliza para matar al enemigo. En este tiempo nos habla sobre el periodo de persecuciones que hubo en la iglesia por parte de cada uno de los emperadores, ¿sí? Vamos a ver, si nosotros vamos a la historia, hubo un tiempo de persecución, y no solo persecución, matanza, encarcelamiento, quemaban vivos a los cristianos diciendo que ellos eran herejes. Pero ¿qué sucedía? Que mientras más los mataban, muchos más cristianos salían, ¿sí? Los 10 días que se nos menciona aquí en el versículo dice 10: no temas lo que has de padecer, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Recordemos que un día es igual a un año, es decir, no son 10 días literales, sino que son 10 años. Ahora, si nosotros nos vamos a la historia, estos 10 años que dicen aquí son las persecuciones imperiales de Diocleciano. Estas persecuciones, Diocleciano era un emperador. Estas persecuciones comenzaron desde el año 303 hasta el año 313. Del 303 al 313 hay ¿cuántos años?
10 años. Muy bien. Esos 10 años son estos 10 días que se nos menciona aquí. ¿Qué sucedió durante esos 10 años? Muy bien. Durante esos 10 años hubieron diferentes tipos de emperadores que ellos siempre se encargaron y su objetivo fue exterminar a los cristianos. Si para ellos su enemigo principal eran los cristianos. Si vamos a la historia, yo los invito a ustedes a que investiguen. Los 10 emperadores fueron Nerón, Domiciano, Trajano, Marco Aurelio, Septimio Severo, Maximiano, Decio, Valeriano, Aureliano y concluimos con Diocleciano. ¿Sí? Estos 10 emperadores durante su dominio, durante su reinado, ellos siempre le hicieron la guerra a los cristianos. Pero fíjense que aunque ellos le hicieron la guerra a los cristianos, la sangre de estos cristianos que se derramaba servía como semilla para que salieran más cristianos. Entonces el segundo sello, el caballo es rojo, representa la sangre, las persecuciones que se realizaron en ese periodo de tiempo de la iglesia de Esmirna. Muy bien, hemos estudiado entonces el día de hoy el primer y el segundo sello. Recordemos que en el libro de Apocalipsis la mayoría del lenguaje que se utiliza aquí es simbólico, no es literal. Y recordemos la escala de tiempo día por año. Un día es equivalente a un año. Muy bien, espero que este tema que tuve el día de hoy les haya quedado claro y si de pronto tienen alguna duda, primeramente los invito a que vayan a Apocalipsis capítulo 6, estudien los sellos. Segundo, que vayan al libro Conflicto de los Siglos y se lean el capítulo que dice Una era de tinieblas. Ahí está la explicación. Y pueden complementar con el libro Los sellos y las trompetas. Que Dios pueda bendecirlos y nos vemos en un próximo video con el sello número 3 y 4. Que Dios pueda bendecirlos en esta mañana.